Hay una hora exacta. No es una aproximación, no es un alrededor de, es una hora registrada. 7:30 de la tarde, 7:30. En ese momento, un cuerpo colapsa, un cuerpo que, durante años, había sido sinónimo de control absoluto, velocidad imposible, precisión quirúrgica. Un cuerpo que parecía indestructible, pero no lo era. Y lo que ocurrió después no encaja, porque lo que se dijo públicamente no coincide del todo con lo que quedó documentado. Y eso es exactamente lo que vamos a mirar hoy. No rumores, no teorías sueltas, documentos, registros, declaraciones. Hoy vas a descubrir 3 cosas muy concretas. La primera, ¿qué ocurrió realmente en las últimas horas de Bruce Lee, según los registros disponibles? La segunda, la contradicción clave entre la versión oficial y lo que sí está documentado. Y la tercera, el detalle que casi nadie menciona, pero que cambia la forma en que entiendes toda su muerte. Y te voy a avisar cuando lleguemos a cada una, pero hay algo que debes tener claro desde ahora. Si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que lo explica todo, porque esta historia no es lo que parece, y tampoco es lo que te contaron. Lo que está documentado empieza en Hong Kong, 20 de julio de 1973, un día que, en teoría, era normal, pero no lo fue. Y aquí es donde empieza la primera grieta, porque lo que pasó ese día no fue un evento aislado, ya había señales previas. 2 meses antes, el 10 de mayo de 1973, Bruce Lee sufrió un colapso severo durante el doblaje de la película Enter the Dragon en los estudios Golden Harvest. Hay registro médico, hay testigos, hay hospital y hay diagnóstico inicial. Edema cerebral, inflamación del cerebro. Eso no es menor, eso no es algo que se ignore, eso no es algo que simplemente se supera, pero se superó, al menos en apariencia, porque volvió a entrenar, volvió a trabajar, volvió a moverse, como si nada hubiera pasado. Y ahí es donde empiezas a notar algo raro, porque, según registros médicos, se le recomendó descanso, se le recomendó precaución, se le recomendó bajar el ritmo, pero no lo hizo. Y aquí viene la primera pregunta incómoda. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que ya había sufrido un edema cerebral decide seguir como si nada? En unos minutos vas a entender por qué esa decisión importa más de lo que parece. Pero volvamos al 20 de julio. Ese día, Bruce Lee tenía una reunión. No era cualquier reunión, era una sesión de trabajo con Raymond Chow, productor de Golden Harvest. Esto está documentado, hay declaraciones, hay coincidencia entre fuentes. Se reunieron en la casa de Betty Ting Pei, una actriz taiwanesa. Lugar, personas, contexto, todo coincide. Lo que pasa dentro de ese departamento es donde empiezan las versiones, y aquí hay que separar muy bien, porque no todo es igual de sólido. Según las declaraciones posteriores, y esto entra en categoría de versión, Bruce Lee se quejó de dolor de cabeza. No es un dato médico registrado en ese momento, es una declaración posterior, pero se repite en múltiples relatos. Según Betty Ting Pei, le ofreció un analgésico, un medicamento llamado Equagesic. Esto sí es clave. Equagesic, un compuesto que contiene aspirina y un tranquilizante. No es un medicamento fuerte, en teoría. No debería matar a alguien, no debería, pero se lo tomó. Eso es lo que se declara, eso es lo que se sostiene. Y después se acostó y no volvió a despertar. Así, de golpe, sin aviso, sin una escena dramática, sin una pelea, sin un accidente, simplemente se apagó. Y aquí es donde todo empieza a incomodar,
Porque cuando llega Raymond Chow más tarde, Bruce Lee no responde. Intentan despertarlo. No hay reacción. Llaman a un médico, después a una ambulancia, y cuando finalmente llega al hospital, ya es demasiado tarde. Bruce Lee fue declarado muerto el 20 de julio de 1973 en el Queen Elizabeth Hospital de Hong Kong, hora aproximada, poco después de las 7:30 de la tarde. 7:30. Otra vez ese número, otra vez ese momento. Pero aquí viene lo que no cuadra, la causa oficial, porque la autopsia concluye algo muy específico, muy concreto, muy documentado: muerte por edema cerebral. Otra vez, edema cerebral, el mismo diagnóstico que 2 meses antes, pero esta vez fatal. Y aquí es donde tienes que detenerte un segundo, porque esto es raro, muy raro. Un edema cerebral puede tener múltiples causas: golpe, infección, reacción química, condición previa, pero en este caso, la versión oficial lo vincula a una reacción alérgica al Aquagesic. Eso es lo que se declara, eso es lo que queda registrado. Pero aquí aparece la primera gran contradicción, y te lo voy a decir claro: no todos los médicos estuvieron de acuerdo, no todos. Algunos expertos cuestionaron si una simple reacción alérgica a ese medicamento podía causar un edema cerebral tan severo y tan rápido. No es imposible, pero tampoco es común. Y aquí entra una categoría distinta: incierto. No hay consenso total. No hay una explicación única que cierre todo perfectamente. Y cuando no hay cierre, aparecen las dudas. Pero no cualquier duda. Dudas documentadas. Dudas que se pueden rastrear. Porque incluso en el informe oficial hay elementos que generan preguntas. Por ejemplo, el tamaño del cerebro. El cerebro de Bruce Lee pesaba aproximadamente 575 gramos en la autopsia, significativamente más que el promedio normal. Eso indica inflamación, eso confirma el edema, pero no explica completamente el origen. Y aquí es donde empiezas a sentir que algo no encaja del todo, porque una cosa es saber qué pasó en el cuerpo, y otra muy distinta es saber por qué pasó, y eso no está completamente claro. En unos minutos vas a entender por qué ese por qué es el centro de todo, pero antes hay algo más, algo que no se dice mucho, algo que quedó en segundo plano y que cambia la lectura completa de la historia, porque Bruce Lee no estaba en su mejor estado en esos meses, y esto no es especulación. Hay registros, hay entrevistas, hay declaraciones de personas cercanas: pérdida de peso, estrés extremo, rutinas físicas intensas y un ritmo de trabajo brutal. Esto se puede rastrear, no es un invento, pero lo importante no es solo eso, lo importante es cómo se conecta todo, porque cuando unes el colapso de mayo, el edema cerebral previo, el uso de medicamentos, el estrés físico y el evento final, empieza a formarse una línea que no es tan simple como una reacción alérgica. Y aquí viene la pregunta que incomoda de verdad: ¿fue realmente una reacción inesperada? ¿O había algo más en juego? No lo respondas todavía, porque hay algo más oscuro, y todavía no lo voy a nombrar, pero está ahí, esperando, y cuando aparezca, vas a entender por qué esta historia sigue generando dudas más de 50 años después, porque hay un punto donde los hechos dejan de ser suficientes y empiezan las interpretaciones. Pero aquí no vamos a interpretar, vamos a seguir lo que sí se puede rastrear, porque después de la muerte de Bruce Lee, lo que ocurrió no fue silencio, fue ruido, mucho ruido, medios, especulación, versiones cruzadas y, sobre todo, presión. La muerte de Bruce Lee
generó una reacción inmediata en Hong Kong y a nivel internacional. No era una figura menor, era una estrella global, en ascenso, con una influencia cultural que ya cruzaba fronteras. Eso importa, porque cuando alguien así muere, de forma repentina, la necesidad de una explicación rápida se vuelve urgente, y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas, porque la versión oficial se establece relativamente pronto: edema cerebral provocado por una reacción alérgica al Equagesic. Eso es lo que queda, eso es lo que se comunica. Pero hay algo que no encaja del todo, y no es una teoría, es una secuencia de hechos. Primero, el medicamento Equagesic no era nuevo, no era experimental, era un analgésico relativamente común en esa época. Contenía aspirina y meprovamato, un tranquilizante. Pero aquí viene el detalle. No hay evidencia pública sólida de que Bruce Lee tuviera antecedentes documentados de alergia a ese medicamento. No hay historial clínico confirmado que indique sensibilidad previa. Eso no significa que no pudiera tener una reacción, pero abre una pregunta, y es una pregunta incómoda. ¿Cómo se concluye con tanta seguridad que fue una reacción alérgica si no hay un historial claro que la respalde? Algunos informes posteriores, esto entra en categoría de análisis médico, no consenso absoluto, sugieren que el meprovamato, en ciertos casos, puede causar reacciones adversas severas, pero son raras, muy raras. Y aquí es donde empiezas a sentir que la explicación es posible, sí, pero no completamente sólida, como si encajara, pero forzada. Y cuando algo encaja forzado, hay que mirar alrededor, porque puede haber más piezas. Y hay otra, la rapidez, porque el deterioro fue extremadamente rápido. Según las versiones coincidentes, Bruce Lee toma el medicamento, se acuesta, y en cuestión de horas ya no responde. Eso está relatado, eso se repite, pero aquí hay un problema. El edema cerebral severo no siempre actúa así de rápido. Puede hacerlo, sí, pero no es lo habitual. Y otra vez, estamos en el mismo punto. No es imposible, pero tampoco es lo más común. Y eso mantiene la puerta abierta, no para teorías locas, sino para dudas legítimas, dudas que incluso médicos han planteado, porque cuando revisas el caso con distancia, hay elementos que no terminan de cerrar, y aquí aparece algo más, algo que en su momento se manejó con mucho cuidado: la presencia de Betty Ting Pei. Bruce Lee estaba en su apartamento cuando ocurrió el colapso. Eso está registrado, eso no se discute, pero lo que ocurre dentro depende de declaraciones, y ahí es donde entramos en territorio delicado. Según Betty Ting Pei, Bruce Lee llegó, conversaron, trabajaron ideas para una película, y luego se quejó de dolor de cabeza. Le ofreció el medicamento, él lo tomó y se acostó. Eso es lo que ella declara, eso es lo que se sostiene oficialmente. Pero aquí hay algo importante. Ella fue la única persona presente durante el momento crítico. Y eso cambia todo, porque convierte su versión en el eje central de lo ocurrido. No hay grabaciones, no hay otros testigos directos, solo su relato. Y aquí no se trata de acusar, se trata de entender el peso de esa situación. Porque cuando un evento depende casi completamente de una sola versión, la incertidumbre crece. Y eso no es un juicio, es una realidad documental. Además, hay otro elemento que incomoda: el tiempo de reacción. Según algunas reconstrucciones basadas en declaraciones posteriores, hubo un retraso entre el momento en que Bruce Lee dejó de responder y el momento en que se llamó emergencias. No hay un consenso exacto sobre cuánto tiempo, y eso es clave, porque en casos de emergencia médica, los minutos importan, y mucho, pero aquí entramos en zona incierta. No hay un
Registro preciso minuto a minuto. No hay una línea temporal completamente cerrada. Y cuando falta precisión, en una cronología crítica, la duda crece, no desaparece, crece. Y aquí es donde entra la presión externa. Porque la relación entre Bruce Lee y Betty Ting Pei fue objeto de atención mediática. Esto está documentado, no como escándalo probado en todos sus detalles, pero sí como un tema público. Y eso añade otra capa. Porque cuando hay presión social, mediática y personal, las versiones pueden moldearse, no necesariamente falsificarse, pero sí ajustarse. Y eso complica aún más el panorama. Ahora, detente un segundo, porque lo que estás viendo no es una conspiración, es algo más inquietante. Es una historia donde los hechos existen, pero no terminan de cerrar, donde hay datos, pero falta claridad, y donde la explicación oficial funciona, pero no convence del todo. Y eso, en un caso así, pesa, porque no estamos hablando de alguien cualquiera. Estamos hablando de un hombre que llevaba su cuerpo al límite todos los días, que entendía el funcionamiento físico como pocos, que sabía cómo responder a su propio organismo, y aún así colapsa de forma repentina, definitiva, y con una explicación que, décadas después, sigue generando preguntas. Y aquí es donde llegamos a algo que cambia la perspectiva, algo que no suele mencionarse en los resúmenes rápidos, pero que está ahí, documentado, previo al 20 de julio, previo al día final. Bruce Lee ya había tenido otro episodio preocupante, no solo el de mayo. Hay indicios reportados en entrevistas y análisis posteriores de fatiga extrema, episodios de debilidad y un estado físico que no era tan estable como se proyectaba públicamente. No es un diagnóstico oficial adicional, pero es un patrón, y los patrones importan, porque cuando un evento ocurre, rara vez es completamente aislado. Suele ser el resultado de algo que viene acumulándose, y aquí parece haber acumulación física, mental, química, y cuando juntas todo eso, la historia cambia. Ya no es solo una pastilla, ya no es solo una reacción, es un contexto completo, y ese contexto no se puede ignorar. Pero aún no hemos llegado al punto clave, ese momento donde todo se cruza, ese detalle que conecta lo médico con lo humano y con lo que no se dijo, porque hay algo más, algo que quedó fuera del foco principal, algo que, cuando lo ves de cerca, te hace replantear toda la historia. Y no es una teoría, es un elemento real, registrado, pero poco explorado. Y cuando aparezca, vas a entender por qué esta historia nunca se cerró del todo. Porque hay algo que cambia completamente el ángulo cuando lo miras de frente. No es una teoría, no es un rumor, es un dato que está ahí, pero casi siempre queda fuera del foco principal. Y, cuando lo ves, ya no puedes ignorarlo. El calor, sí, el calor, no parece importante, pero lo es, y mucho. El 20 de julio de 1973, Hong Kong estaba en pleno verano. Temperaturas altas, humedad extrema. Eso no es un detalle decorativo, eso afecta al cuerpo, a cualquiera. Ahora, imagina a alguien como Bruce Lee, un cuerpo con un nivel de exigencia física fuera de lo normal, un metabolismo acelerado, un sistema que ya venía bajo presión. Y aquí entra algo que durante años no se mencionó con suficiente fuerza, pero está documentado en análisis médicos posteriores. Bruce Lee tenía una característica poco común. Según reportes publicados después de su muerte basados en testimonios y observaciones médicas, se le habían extirpado las glándulas sudoríparas de las axilas. Se sometió a un procedimiento para remover glándulas sudoríparas. El motivo: evitar manchas visibles en pantalla.
estética, imagen, control. Pero aquí viene el problema. El sudor no es solo algo incómodo, es un mecanismo vital. Es como el cuerpo regula la temperatura, es como se enfría. Y si reduces esa capacidad, el cuerpo pierde una de sus principales herramientas para sobrevivir al calor. Esto no es una teoría, esto es fisiología básica. Ahora, conecta esto con el contexto. Julio, Hong Kong, alta humedad, alta temperatura, actividad física constante, estrés y un cuerpo que ya había mostrado señales de colapso 2 meses antes. En unos minutos vas a entender por qué esto importa más que cualquier otra pieza. Pero sigue conmigo, porque esto se pone más oscuro. Algunos especialistas esto entra en categoría de análisis posterior, no conclusión oficial. Han planteado la posibilidad de un golpe de calor, no como causa única declarada, pero sí como factor, como detonante, como elemento que pudo haber contribuido al edema cerebral. Y aquí es donde todo empieza a alinearse de una forma inquietante, porque un golpe de calor puede provocar exactamente eso: inflamación cerebral, colapso, pérdida de conciencia y, en casos extremos, muerte. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Por qué esto no fue la conclusión oficial? ¿Por qué la narrativa se centró exclusivamente en el medicamento? No hay una respuesta única, y eso es importante. No hay evidencia pública de encubrimiento. No hay documento que diga, se ocultó esto. Pero sí hay una omisión evidente, porque el contexto térmico no fue protagonista en la explicación oficial. Y eso deja un vacío que, con el tiempo, se vuelve más visible. Ahora, detente, porque esto no significa que el medicamento no haya influido. Puede haber influido, puede haber sido un factor, pero quizá no el único. Y aquí es donde la historia cambia de forma. Ya no es una causa, es una combinación. Una suma de elementos: cuerpo exigido, calor extremo, capacidad reducida para enfriarse, posible reacción química y un antecedente reciente de edema cerebral. Eso ya no suena a algo inesperado, eso suena a acumulación, a punto de quiebre. Y aquí aparece algo más. Algo que no suele decirse en voz alta, pero que está ahí: la presión. Porque Bruce Lee no solo entrenaba, no solo actuaba, también cargaba con algo más pesado: expectativa, contrato, industria, dinero. Y esto está documentado en entrevistas y reportajes de la época. Estaba en el punto más alto de su carrera, pero también en uno de los momentos más exigentes: rodajes, promoción, entrenamiento, todo al mismo tiempo. Y eso desgasta, aunque no se vea, aunque no se diga, aunque la imagen pública sea perfecta. Porque por fuera era invencible, pero por dentro eso ya es otra historia. Y aquí es donde todo empieza a sentirse distinto, porque ya no estás viendo una muerte aislada. Estás viendo un sistema bajo tensión, un cuerpo llevado al límite y una serie de decisiones que, juntas, crean un escenario peligroso. Pero aún no hemos llegado al punto más incómodo, porque hay algo más, algo que no tiene que ver con medicina, ni con fisiología, ni con calor. Tiene que ver con lo que pasó después, con cómo se manejó la historia, con lo que se dijo y lo que no. Porque hay un momento específico donde la narrativa cambia, donde se ajusta, donde se vuelve más conveniente. Y ese momento es clave, porque allí es donde empiezas a preguntarte si todo lo que se contó fue exactamente como ocurrió. Y cuando lleguemos a ese punto, vas a entender por qué esta historia nunca dejó de generar dudas,
porque hay un momento exacto en el que la historia deja de ser médica y se vuelve narrativa, no en el sentido de inventar, en el sentido de cómo se cuenta, cómo se presenta, cómo se fija en la mente pública. Y ese momento ocurre después de la muerte de Bruce Lee, cuando empiezan a alinearse las versiones oficiales. Tras su fallecimiento, hubo una investigación oficial en Hong Kong, incluyendo autopsia y un proceso de indagatoria. Eso está documentado, eso existe, y es ahí donde se consolida la causa de muerte, edema cerebral causado por una reacción alérgica a Aquagesic. Esa es la conclusión formal, la que queda registrada, la que se repite durante décadas. Pero aquí es donde aparece algo que incomoda, porque una cosa es la conclusión y otra es cómo se llega a ella. Durante la investigación se recogen testimonios, se analizan circunstancias, se reconstruye lo ocurrido, y aquí entra un elemento clave: las declaraciones, particularmente las de Betty Ting Pei, porque, como ya viste, ella es la única testigo directa del momento crítico, y eso le da un peso enorme a su versión. Ahora, atención a esto, porque esto no es interpretación, es estructura del caso. Cuando una investigación depende en gran medida de un solo testimonio, ese testimonio se vuelve central, pero también vulnerable, no necesariamente falso, pero sí determinante, y eso cambia el equilibrio. Según lo que se presenta en la indagatoria, Betty Ting Pei sostiene la misma línea: dolor de cabeza, medicamento, descanso, falta de respuesta, intentos de despertarlo, llamada de ayuda. Esa secuencia se mantiene y es aceptada, pero aquí aparece una grieta, pequeña, pero importante: las variaciones, porque en diferentes momentos sus declaraciones han tenido ligeros cambios en detalles, no en la estructura general, pero sí en tiempos, en matices, en precisión. Esto no es una acusación, es un fenómeno común en testimonios humanos. Pero en un caso así, cada variación pesa, porque estamos hablando de minutos críticos, minutos que pueden marcar la diferencia entre vida y muerte. Y aquí entra el siguiente punto incómodo: el tiempo. Exacto, porque no hay una línea de tiempo completamente cerrada minuto a minuto. No hay un registro continuo que diga: a esta hora ocurrió esto, a esta otra esto otro. Hay reconstrucciones, hay aproximaciones, hay coincidencias, pero no hay precisión absoluta. Y eso deja espacio, espacio para dudas, espacio para preguntas, espacio para algo que no termina de encajar. Ahora, piensa esto conmigo: si la causa de muerte depende en parte de una secuencia de eventos, y esa secuencia no es completamente precisa, entonces la conclusión también se construye sobre una base que no es perfecta, no es falsa, pero tampoco es inquebrantable. Y aquí es donde aparece otro elemento clave: el contexto social, porque esto no ocurrió en el vacío, ocurrió en una industria, en una cultura, en un momento donde la imagen pública importaba mucho. Bruce Lee era una figura en ascenso internacional, con proyectos en curso, contratos activos y una imagen cuidadosamente construida. Eso genera presión, y la presión influye, no necesariamente para mentir, pero sí para simplificar, para cerrar rápido, para dar una respuesta clara, porque lo contrario, el caos, no es conveniente. Y aquí es donde empiezas a notar algo: la explicación oficial es limpia, es directa, es entendible. Reacción alérgica, caso cerrado, pero la realidad no siempre es limpia, no siempre es directa, no siempre es tan fácil.
Y cuando una historia compleja se reduce a una explicación simple, hay que mirar más, de cerca, no para desmentirla, sino para entender qué se quedó fuera. Y aquí entra algo más, algo que no es médico ni testimonial, es estratégico, porque después de la muerte, la narrativa pública se estabiliza rápidamente. Los medios adoptan la versión oficial, la repiten, la fijan, y con el tiempo se convierte en verdad aceptada, no porque sea falsa, sino porque es la que se comunicó con más fuerza. Pero eso no elimina las otras piezas, no elimina las dudas médicas, no elimina el contexto físico, no elimina las inconsistencias menores, solo las deja en segundo plano. Y eso es lo inquietante, porque no desaparecen, siguen ahí, latentes. Y aquí es donde llegamos a algo que cambia la perspectiva otra vez, algo que no tiene que ver con lo que pasó, sino con lo que no se investigó a fondo, porque hay una pregunta que no se responde completamente, y es clave. ¿Por qué el cuerpo de Bruce Lee reaccionó de esa manera? No solo qué lo causó, sino por qué su organismo llegó a ese punto, porque un edema cerebral fatal no es común en un hombre de 32 años, en excelente condición física. Eso no es lo habitual. Y cuando algo no es habitual, requiere una explicación más profunda, pero esa explicación no se desarrolló completamente en el proceso oficial. Se dio una causa, pero no un contexto completo, y eso deja un hueco que, con el tiempo, se vuelve más evidente. Y aquí es donde todo empieza a apuntar hacia algo más grande, no una conspiración, no un encubrimiento comprobado, sino algo más incómodo. Una historia incompleta, una explicación suficiente, pero no total. Y cuando una historia queda incompleta, la mente intenta llenarla. Pero aquí no vamos a llenar nada, solo vamos a seguir los datos, porque hay algo más, algo que no está en la autopsia, ni en las declaraciones, ni en la narrativa oficial, algo que tiene que ver con el estado interno de Bruce Lee en los días previos, algo que cambia la forma en que entiendes todo lo anterior, y cuando lo veas, vas a entender por qué esta historia nunca terminó de cerrarse, porque hay un punto donde el cuerpo deja de ser una máquina perfecta y empieza a revelar desgaste, no visible, no evidente, pero real. Y en el caso de Bruce Lee, ese desgaste ya estaba ocurriendo antes del 20 de julio, antes del colapso final. Esto no es una teoría, es un patrón que se puede rastrear. En los meses previos a su muerte, Bruce Lee había perdido una cantidad significativa de peso. Las cifras varían según la fuente, pero múltiples reportes coinciden en que su peso corporal era inusualmente bajo para su estatura y masa muscular. No estamos hablando de definición estética, estamos hablando de niveles extremos, y eso importa, porque cuando el cuerpo entra en déficit constante, empieza a fallar, no de golpe, pero sí por acumulación. Ahora suma esto a lo que ya viste: entrenamiento intenso, rodajes, estrés, clima extremo y un antecedente reciente de edema cerebral. Y aquí es donde empieza a sentirse algo distinto, porque ya no es solo un evento, es un proceso, un desgaste progresivo. Y hay otro elemento que entra en escena: la hidratación. Parece simple, pero no lo es. Algunos análisis posteriores, esto entra en categoría de interpretación médica, no conclusión oficial, han planteado que Bruce Lee pudo haber tenido un desequilibrio hídrico. En palabras más claras, su cuerpo podría no haber estado manejando correctamente los niveles de agua y electrolitos. Y aquí es donde todo se vuelve más delicado, porque el equilibrio de líquidos en el cuerpo es crítico. Demasiado poco y fallas, demasiado también.
Y esto conecta con algo muy específico, el edema cerebral, porque una alteración en el balance de líquidos puede contribuir a la inflamación del cerebro. No es la única causa, pero es un factor posible. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿El cuerpo de Bruce Lee estaba ya en un estado vulnerable antes del medicamento? No hay una respuesta definitiva, pero hay indicios que se repiten: fatiga, pérdida de peso, episodios previos y un estilo de vida que no dejaba mucho margen para recuperación. Y aquí entra algo más, algo que se menciona menos, pero que está ahí: su dieta. Bruce Lee seguía una dieta estricta, alta en proteínas, con suplementos y batidos. Esto está documentado en entrevistas y testimonios cercanos, pero algunos reportes, de nuevo, en categoría de análisis, no consenso absoluto, sugieren que también consumía líquidos en grandes cantidades, incluyendo jugos y bebidas proteicas. Y aquí es donde todo empieza a cruzarse, porque un consumo elevado de líquidos, combinado con ciertas condiciones físicas, puede generar algo específico: hiponatremia, un desequilibrio de sodio en la sangre. No es una afirmación oficial en este caso, no está registrada como causa directa, pero ha sido discutida, y cuando lo conectas con el edema cerebral, empieza a tomar sentido. Pero cuidado, esto no es una conclusión, es una posibilidad analizada, y hay que tratarla como tal. Ahora, detente un segundo, porque lo que estás viendo es algo más inquietante que una teoría. Es una convergencia, múltiples factores apuntando en la misma dirección: cuerpo exigido, peso bajo, calor, posible desbalance hídrico, medicamento, antecedente neurológico reciente. Eso ya no es casualidad, eso es acumulación. Y aquí viene algo que cambia el tono completamente, porque hay un momento específico, poco antes de su muerte, que muchos pasan por alto, y es clave: el 20 de julio, antes de ir al departamento de Betty Ting Pei, Bruce Lee tuvo una reunión con Raymond Chow donde discutieron proyectos. Esto está documentado, pero lo que se describe en algunos testimonios posteriores es que no estaba completamente bien, no colapsado, no incapacitado, pero tampoco en su mejor estado. Esto entra en categoría de versión. No hay un registro médico de ese momento exacto, pero hay coincidencias en descripciones. Y aquí es donde la historia se vuelve más humana, porque no estamos viendo a una figura invencible, estamos viendo a alguien que quizá ya estaba al límite y aún así siguió, porque así funcionan muchas veces estas historias. No hay pausa, no hay descanso, no hay espera un momento, se sigue hasta que el cuerpo ya no puede, y ese momento llega sin aviso, sin margen, sin segunda oportunidad. Y aquí es donde todo empieza a cerrarse de una forma incómoda, porque la explicación oficial es una pieza, pero no es todo el rompecabezas. Y cuando miras todas las piezas juntas, la imagen cambia. No se vuelve conspirativa, se vuelve más compleja, más real, más inquietante. Pero aún falta algo que conecta todo esto con una decisión que se tomó después y que influyó directamente en cómo el mundo entendió esta muerte, porque hay un punto donde la verdad deja de ser solo lo que pasó y se convierte en lo que se acepta como versión final, y ese punto no es tan claro como parece, y cuando lleguemos ahí, vas a entender por qué, incluso hoy, la historia de Bruce Lee sigue abierta, porque hay un momento en el que la historia deja de depender del cuerpo y pasa a depender de decisiones humanas, decisiones concretas, documentadas, y una de ellas cambia todo. Después de la muerte de Bruce Lee, hay un punto clave que no suele analizarse lo suficiente.
no es lo que ocurrió dentro del cuerpo, es lo que se hizo con el cuerpo. No se realizó una investigación criminal formal prolongada, más allá de la indagatoria del forense. Se determinó una causa de muerte, se cerró el caso y eso fue todo. No hubo una segunda autopsia independiente impulsada por la familia. No hubo una investigación médica internacional paralela. En ese momento, no hubo un proceso extendido para explorar otras hipótesis con mayor profundidad. Y aquí es donde tienes que detenerte, porque esto no significa que se haya ocultado algo, pero sí significa que el nivel de exploración fue limitado. Se aceptó una conclusión y se avanzó. Y eso tiene consecuencias, porque cuando un caso se cierra rápido, las preguntas no desaparecen, solo se quedan sin respuesta. Y aquí entra un elemento que pesa más de lo que parece: la familia. Porque la reacción de la familia Lee también influye en cómo se consolida la narrativa. Linda Lee Cadwell, esposa de Bruce Lee, aceptó públicamente la conclusión oficial de la causa de muerte. Esto está documentado en entrevistas posteriores, y esto importa, porque cuando la familia acepta la explicación, la presión para cuestionarla disminuye, los medios bajan el tono, la industria sigue adelante y la historia se fija, no porque sea perfecta, sino porque es suficiente para cerrar. Pero aquí viene la pregunta incómoda: ¿aceptar una explicación significa que es completa? No necesariamente, y eso es clave, porque una explicación puede ser correcta en términos generales y aún así incompleta en detalles. Y aquí es donde aparece otro punto: la industria del cine. Porque Bruce Lee no solo era una persona, era un activo, un fenómeno, un proyecto en expansión. Al momento de su muerte, Bruce Lee estaba trabajando en Game of Death, una película que quedó inconclusa. Eso genera presión, presión económica, presión narrativa, presión para continuar. Y aquí es donde ocurre algo interesante. Después de su muerte, su imagen no se detiene, continúa, se transforma, se mitifica, se convierte en leyenda. Y cuando alguien se convierte en leyenda, la historia tiende a simplificarse, a limpiarse, a hacerse más digerible, porque, las leyendas no viven bien con ambigüedades, pero la realidad sí. Y aquí es donde se produce una separación. Por un lado, la versión oficial, clara, directa, cerrada. Por otro, los elementos que no encajan del todo, el contexto físico, las dudas médicas, la falta de precisión en tiempos, la dependencia de un solo testimonio y la ausencia de una exploración más profunda. Y ambas cosas existen al mismo tiempo, sin contradecirse completamente, pero tampoco alineándose perfectamente. Y eso es lo incómodo, porque no hay una grieta enorme, no hay una prueba que derrumbe todo. Lo que hay son muchas pequeñas piezas que no terminan de encajar del todo, y cuando eso ocurre, la historia queda suspendida, no cerrada, suspendida. Y aquí entra algo más, algo que no se puede medir con documentos, pero que se puede observar en cómo evoluciona el caso con el tiempo, las reinterpretaciones, porque con los años han surgido nuevas lecturas, nuevos análisis, nuevas hipótesis, algunas más serias que otras, algunas con base médica, otras no. Y aquí hay que ser muy claro. Muchas de las teorías que circulan no están respaldadas por evidencia sólida. Eso es un hecho, pero eso no invalida las preguntas legítimas. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Una cosa es inventar, otra muy distinta es cuestionar lo que no está completamente explicado. Y este caso
tiene espacio para eso, porque incluso hoy, cuando se revisan los documentos, la conclusión oficial se mantiene, pero las dudas también. Y aquí es donde llegamos a un punto clave, uno que cambia la forma en que entiendes todo, porque hasta ahora hemos visto piezas separadas, cuerpo, contexto, testimonios, decisiones, pero hay un momento donde todo eso se cruza, donde todas las líneas se encuentran, y ese momento no está en la autopsia, ni en la casa, ni en el hospital. Está en algo más simple, pero más profundo. La pregunta original: ¿qué se puede afirmar con documentos? Y cuando empiezas a responder eso con honestidad, te das cuenta de algo incómodo, que lo que se puede afirmar es menos de lo que la gente cree, y eso cambia todo, pero aún falta lo más importante, porque hay un detalle, uno solo, que conecta todo lo que has visto hasta ahora, un detalle que no es el más visible, pero sí el más revelador, y cuando lo pongas en el centro, vas a entender por qué esta historia nunca terminó de encajar del todo, porque cuando haces la pregunta correcta, la historia deja de ser lo que parece, y la pregunta no es ¿de qué murió? Esa ya tiene una respuesta oficial. La pregunta es otra, más incómoda, más precisa. ¿Qué se puede afirmar con documentos sin rellenar lo que falta? Y cuando te limitas a eso, la historia cambia mucho, porque si eliminas todo lo que no está confirmado, si quitas interpretaciones, teorías, suposiciones, te quedas con algo más frío, más incompleto, pero también más real. Y esto es lo que queda. Bruce Lee tuvo un colapso el 20 de julio de 1973 en Hong Kong. Había tenido un episodio previo de edema cerebral el 10 de mayo del mismo año. Ese día, tomó un medicamento llamado Equagesic. Su cerebro presentaba inflamación significativa en la autopsia. Fue declarado muerto en el hospital. La conclusión oficial fue edema cerebral asociado a una reacción alérgica. Eso es lo sólido. Eso es lo que está documentado. Eso es lo que no cambia. Pero ahora mira lo que no está completamente cerrado. No hay confirmación absoluta del mecanismo exacto que provocó el edema final. No hay registro clínico previo que confirme una alergia conocida al medicamento. No hay una cronología minuto a minuto completamente precisa del momento crítico. No, hay múltiples testigos directos del evento. No hay una exploración médica exhaustiva publicada que integre todos los factores posibles como causa combinada. Y eso es lo incómodo, porque no es que falten datos por completo, es que los datos que hay no explican todo. Y aquí es donde aparece ese detalle del que te hablé, ese que conecta todo. No es una sustancia, no es una persona, no es un evento específico, es algo más sutil, pero más poderoso, la diferencia entre causa y contexto, porque la causa oficial responde a una pregunta, ¿qué lo mató? Pero el contexto responde a otra completamente distinta, ¿por qué su cuerpo llegó a ese punto? Y esa segunda pregunta no está completamente respondida en los documentos, y eso cambia todo, porque puedes tener una causa correcta dentro de un contexto incompleto, y eso genera una ilusión, la ilusión de la cierre, pero no es cierre, es simplificación. Y aquí es donde entra algo que casi nadie dice directamente. El cuerpo de Bruce Lee no falló de la nada. Eso no es lo que muestran los datos. Lo que muestran es un sistema bajo presión, con antecedentes, con señales, con acumulación. Y cuando un sistema así colapsa, la causa inmediata es solo el último empujón, no toda la historia. Y aquí es
donde tienes que hacerte otra pregunta, una que no es cómoda. Si el medicamento fue el detonante, ¿el problema real era el medicamento o era el estado en el que estaba el cuerpo cuando lo tomó? No respondas todavía, porque esto se pone más profundo, porque cuando analizas los casos médicos complejos, rara vez hay una sola causa. Hay combinaciones, interacciones, factores que, por separado, no matan, pero juntos, sí. Y este caso tiene todas las características de uno así. Pero eso no es lo que quedó en la narrativa. Lo que quedó fue algo más simple, más digerible, más fácil de repetir. Reacción alérgica. Y listo. Pero, la realidad no siempre es tan limpia. Y aquí es donde todo empieza a encajar de una forma distinta, no más clara, pero sí más honesta. Porque lo que puedes afirmar con documentos no es una historia cerrada, es un conjunto de piezas, algunas sólidas, otras incompletas, y un espacio en medio que nunca se llenó del todo, y eso es lo que mantiene este caso vivo, no las teorías, no los rumores, sino ese espacio, ese hueco entre lo que se sabe y lo que no se pudo explicar completamente. Y aquí es donde llegamos a algo aún más incómodo, porque ese hueco no solo está en este caso, está en muchos, pero en este se nota más, porque la figura era demasiado grande, demasiado visible, demasiado perfecta. Y cuando algo parece perfecto, su ruptura genera más ruido, más preguntas, más resistencia a aceptar una explicación simple. Pero aquí no estamos rechazando la explicación, estamos viéndola de frente, con todo lo que tiene y con todo lo que le falta. Y eso es mucho más inquietante que cualquier teoría. Pero aún no hemos llegado al final, porque falta algo que no tiene que ver con medicina, ni con documentos, tiene que ver contigo, con cómo interpretas lo que acabas de ver, porque hay un punto donde la historia deja de ser solo información y se convierte en significado, y ese punto es donde todo cambia, porque hay un momento en el que dejas de mirar el caso y empiezas a mirarte a ti mismo dentro de él. No suena lógico, pero pasa, porque cuando una historia tiene huecos, la mente intenta cerrarlos, y ahí es donde nacen las versiones, las teorías, las interpretaciones. Pero aquí no estamos haciendo eso, aquí estamos haciendo algo más incómodo, estamos aceptando que no todo se sabe, y eso pesa, porque si hay algo que este caso demuestra, es que incluso con documentos, incluso con autopsia, incluso con investigación oficial, puede haber zonas grises, y eso rompe una idea muy fuerte, la idea de que todo evento importante queda completamente explicado. No siempre. Y el caso de Bruce Lee es un ejemplo claro, porque cuanto más lo analizas con rigor, menos espectacular se vuelve y más inquietante, porque no hay una gran conspiración comprobada. No hay una prueba que destruya la versión oficial, pero tampoco hay un cierre perfecto. Lo que hay es una suma de factores que no encajan del todo en una sola línea limpia, y eso incomoda más que cualquier teoría, porque te obliga a aceptar algo difícil, que la realidad puede ser incompleta. Ahora, piensa esto. Si hoy ocurriera un caso similar, con la tecnología actual, con monitoreo constante, con cámaras, con registros digitales precisos, ¿tendríamos más claridad? Probablemente sí, pero en 1973, no. Y ese contexto importa, porque limita lo que se puede reconstruir, limita lo que se puede probar, limita lo que se puede afirmar, y eso define el caso. No,
lo que imaginamos, sino lo que se pudo registrar en ese momento. Y aquí entra algo más, algo que casi nadie menciona directamente: el silencio, porque después de la investigación no hay una ola constante de revisiones oficiales. No hay reapertura formal del caso. No hay una segunda línea institucional fuerte que contradiga la primera. Y eso también influye, porque cuando no hay conflicto institucional, la versión existente se mantiene, no porque sea perfecta, sino porque no hay suficiente presión para cambiarla. Y aquí es donde tienes que hacerte otra pregunta incómoda, no sobre Bruce Lee, sobre el sistema. ¿Cuántos casos se cierran con una explicación suficiente, pero no completamente desarrollada? No es exclusivo de este caso, pero aquí se nota más, porque el impacto fue global y porque la figura era demasiado grande. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante, porque con el paso del tiempo, la historia no se olvidó, se transformó, se reinterpretó, se amplificó, pero no necesariamente se aclaró. Y eso es clave, porque muchas veces confundimos más información con mejor comprensión. Y no es lo mismo. Puedes tener más teorías, más versiones, más contenido, y aún así no tener más claridad real. Y este caso es exactamente eso. Más ruido, pero no necesariamente más verdad. Y aquí es donde llegamos a algo aún más profundo, porque hay una diferencia entre lo que el mundo cree y lo que los documentos realmente sostienen. Y esa diferencia es el núcleo de todo, porque el mundo quiere una historia cerrada, con causa clara, con culpable definido, con explicación completa. Pero los documentos no siempre pueden dar eso. A veces solo pueden dar una parte. Y eso es lo que tenemos aquí, una parte sólida y otra que nunca se terminó de cerrar. Y ahora vuelve a la pregunta original, no la pierdas. ¿Qué se puede afirmar con documentos? No lo que suena lógico, no lo que parece probable, no lo que se repite en Internet, solo lo que se puede sostener. Y cuando haces ese ejercicio con honestidad, te das cuenta de algo muy claro. Sabemos cómo murió, pero no entendemos completamente por qué. Y esa diferencia es enorme. Pero aún falta el último giro, porque hay algo más, algo que no está en el cuerpo, ni en los documentos, ni en la investigación. Está en cómo esta historia terminó siendo recordada, porque ahí es donde todo cambia de forma definitiva, porque ahí aparece la última deformación del caso, no la del cuerpo, no la del expediente, la de la memoria pública, y esa, a veces, es la más poderosa de todas, porque una muerte puede ocurrir en una noche, pero su versión pública se fabrica en horas. Eso fue exactamente lo que pasó aquí. En las horas posteriores a la muerte de Bruce Lee, Golden Harvest difundió una versión falsa según la cual Bruce Lee había colapsado en su casa caminando con Linda Lee. Después, esa versión se vino abajo cuando la prensa local rastreó el registro de la ambulancia hasta el departamento de Betty Ting Pei. Y aquí está el golpe, porque ese detalle no demuestra un crimen, pero sí demuestra algo muy incómodo, que desde el principio hubo una historia corregida, una historia acomodada, una historia presentada primero de una forma y después de otra, no para probar una conspiración, pero sí para entender algo esencial, que la gestión pública del caso no fue transparente desde el minuto 1, y cuando eso ocurre, pasa algo inevitable. La confianza se rompe, aunque sea un poco, aunque solo sea en un punto, aunque la causa oficial termine siendo la misma, porque si el primer relato fue falso, entonces el público empieza a preguntarse qué más se suavizó, qué más se ajustó,
que más se contó de la manera más conveniente. Y esa grieta, una vez que aparece, ya no se cierra fácil. Eso explica por qué este caso nunca se quedó quieto, no solo por la autopsia, no solo por el edema cerebral, no solo por el Aquagesic, también por la forma en que la historia fue administrada. Y eso cambia mucho, porque una cosa es una muerte repentina y otra muy distinta es una muerte repentina rodeada de una versión pública inicialmente falsa. Eso, caray, lo contamina todo, no la evidencia física, pero sí la percepción de la evidencia. Y aquí es donde se entiende mejor por qué el mito creció tanto, porque el terreno ya estaba listo. Estrella mundial, muerte súbita, una actriz en el centro del caso, medicamentos, rastros de cannabis en el estómago, tabloides desatados y una industria tratando de controlar daños. La autopsia no encontró evidencia de agresión física ni marcas de aguja, y aún así, la historia pública se llenó de especulación porque el primer manejo informativo debilitó la credibilidad del resto. Y aquí hay algo todavía más fuerte, porque cuando revisas los documentos y los análisis serios, lo que ves no es una película de villanos ocultos, ves algo más humano, más torpe, más real. Ves una combinación de incertidumbre médica, presión mediática y control reputacional. Eso es mucho más probable y también mucho más inquietante, porque significa que no hace falta una gran conspiración para que una historia quede mal contada. Basta con miedo, basta con prisa, basta con querer apagar el incendio, y eso parece haber ocurrido aquí. Primero, se conocía el dato sólido. La autopsia apuntaba a edema cerebral, pero incluso el propio patólogo dejó por escrito que los hallazgos no daban evidencia definitiva sobre la causa de ese edema y que era posible una intoxicación por drogas. Más tarde, la indagatoria fijó la hipótesis de hipersensibilidad a Aquagesic y el veredicto de Death by Misadventure. Es decir, una conclusión oficial terminó ocupando el lugar de una explicación total, aunque el origen del edema no estuviera cerrado de manera perfecta. Y ahí está el corazón del caso, no en lo espectacular, no en lo morboso, sino en esa distancia incómoda entre una conclusión oficial y una comprensión completa. Porque el expediente sí dice cosas. Dice que hubo edema cerebral, dice que no hubo signos de violencia externa, dice que hubo restos de Aquagesic y trazas de cannabis, dice que Bruce Lee ya había sufrido un episodio previo con edema cerebral en mayo de 1973. Eso está documentado. Eso se puede rastrear, pero el expediente no resuelve con precisión absoluta por qué su cuerpo terminó ahí esa noche. Y esa diferencia, esa maldita diferencia, es la que mantuvo viva la leyenda. Porque cuando el público siente que una historia fue maquillada al principio, ya no escucha la versión oficial igual. La oye, pero no termina de comprarla, la repite, pero no descansa en ella, y entonces aparecen las otras narrativas, las más sensacionalistas, las más absurdas, las más vendibles, triadas, maldiciones, asesinatos, silencios estratégicos. Muchas de esas teorías no tienen respaldo serio. Varias fueron alimentadas por tabloides, mientras que análisis posteriores más rigurosos han discutido hipótesis médicas, como el golpe de calor o la hiponatremia, sin convertirlas en cierre definitivo del caso. Y eso nos devuelve a la pregunta central: ¿qué se puede afirmar con documentos? Se puede afirmar que Bruce Lee murió el 20 de julio de 1973 en Hong Kong, a los 32 años. Se puede afirmar que el hallazgo anatómico clave fue un edema cerebral con un peso cerebral aproximado de 1,575 gramos. Se puede afirmar que había tomado Aquagesic después de sentirse mal,
Se puede afirmar que 2 meses antes ya había presentado otro episodio de edema cerebral, y se puede afirmar que la causa oficial quedó vinculada a una hipersensibilidad a ese medicamento, pero no se puede afirmar con el mismo nivel de certeza que esa explicación haya agotado todos los factores relevantes. Eso no está demostrado, y esa es la diferencia entre expediente y leyenda, entre documento y relato, entre lo comprobable y lo que la gente necesitaba creer, porque el mundo no tolera bien las historias abiertas, mucho menos cuando destruyen a alguien que parecía invencible. Y Bruce Lee parecía exactamente eso, invencible, un cuerpo perfecto, una disciplina extrema, una energía casi inhumana. Por eso, su muerte no solo dolió, desordenó la imaginación colectiva, porque si alguien así puede caer de forma súbita, en una tarde, en un departamento, con una explicación que no termina de cerrar por completo, entonces la fragilidad deja de ser algo ajeno, se vuelve personal, se vuelve cercana, se vuelve insoportable, y por eso esta historia no murió con él. Siguió creciendo, siguió torciéndose, siguió transformándose en algo más grande que los hechos. Pero todavía falta lo más importante, porque una cosa es entender cómo nació el mito, y otra muy distinta es ver de frente lo que el caso realmente deja al descubierto. No sobre Bruce Lee, sobre nosotros, sobre lo que hacemos cuando la verdad no alcanza para calmarnos. Y cuando lleguemos ahí, vas a entender por qué lo comprobable contradice la leyenda, sí, pero también por qué la leyenda nunca dejó de ganar, porque al final todo se reduce a esto, no a cómo murió Bruce Lee, sino a lo que su muerte revela, y lo que revela no es cómodo, porque cuando juntas todo lo que viste, los hechos confirmados, las zonas grises, las decisiones posteriores, la narrativa pública, te das cuenta de algo muy claro. No hay una gran mentira comprobada, pero tampoco hay una verdad completamente cerrada, y eso es lo que incomoda, porque el ser humano necesita cierre, necesita una causa clara, una historia que pueda repetir sin dudar, pero este caso no da eso, da algo peor, da una verdad suficiente, pero incompleta, y eso deja espacio, espacio para interpretar, espacio para imaginar, espacio para distorsionar, y ahí es donde nace la leyenda. No porque los documentos estén equivocados, sino porque no son suficientes para satisfacer lo que la mente busca, porque los documentos dicen esto, que hubo un edema cerebral, que hubo un medicamento, que hubo un colapso, que hubo antecedentes físicos, que hubo un contexto exigente. Eso está ahí, eso se puede rastrear, eso es real, pero lo que los documentos no logran hacer es cerrar completamente el porqué. Y ese vacío, ese pequeño espacio sin respuesta total, es todo lo que se necesita para que la historia nunca termine. Y aquí es donde tienes que mirarlo de frente, sin mito, sin ruido, sin necesidad de hacerlo más espectacular. Bruce Lee no murió como en una película. No hubo pelea final, no hubo enemigo visible, no hubo escena épica. Murió en silencio, en una habitación, en una tarde, con una explicación que funciona, pero no explica todo. Y eso rompe algo, porque contradice la imagen que el mundo tenía de él, invencible, indestructible, perfecto. Y cuando esa imagen se rompe, la mente busca repararla. ¿Cómo? Creando algo más grande, más dramático, más narrativo, pero no necesariamente más verdadero. Y ahí es donde el mito le gana a los hechos, no porque sea correcto, sino porque es más fácil de aceptar. Pero si te quedas con lo comprobable, con lo que realmente está en los documentos, lo que ves es otra cosa. Ves a un ser humano llevado al límite,
con señales previas, con presión constante, con un cuerpo que ya había avisado y que aún así siguió hasta que no pudo más. Y eso es mucho más real que cualquier teoría, pero también mucho más incómodo, porque no hay villano, no hay conspiración confirmada, no hay cierre perfecto, solo hay una combinación de factores que terminaron en un punto irreversible y una explicación oficial que captura una parte de la historia, pero no toda. Y aquí es donde todo se conecta con algo más grande, porque este caso no es único, solo es más visible, más amplificado, más difícil de ignorar, pero la estructura, esa mezcla de hechos sólidos y vacíos, incómodos, se repite en muchos otros casos, y eso dice algo, no sobre Bruce Lee, sobre cómo funcionan las historias reales. No siempre cierran, no siempre explican todo, no siempre dejan tranquila a la mente. Y tal vez ese es el punto más difícil de aceptar, que a veces la verdad no viene con final perfecto, sino con silencio, con huecos, con preguntas que no se resuelven del todo. Y ahora la pregunta ya no es sobre él, es sobre ti. Después de todo lo que viste, ¿te quedas con la versión simple o con la incomodidad de lo incompleto? Déjamelo en comentarios, porque ahí es donde realmente empieza la conversación. Y si quieres seguir explorando historias donde lo comprobable choca con lo que creemos, suscríbete, porque la siguiente no es menos incómoda.